Y otra de las entrevistas que teníamos preparadas es Uriol Peñarbe, es uno de los directores de Perdido en Los Ángeles, y veremos el tráiler y por supuesto hablaremos con Uriol para que nos explique un poco sobre su magnífico cortometraje. ここでは常に麻痺の感覚がある。まるで街にエネルギーが充満しているようだ。いい意味でも悪い意味でも。ロサンゼルスの空気には何かおかしなものがある。何か電気のような。Y ahora nos acompaña Uriol Peñalver, que es uno de los directores de Perdidos en Los Ángeles. Hola Uriol, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Te presento a Mili, que es una de mis compañeras también en el tema de audiovisuales y de las críticas que hacemos en DEA. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, antes que nada, felicitarte por este cortometraje, que es uno de los que más nos ha gustado en esta edición del DEA de Barcelona, en el 2020. Y la primera pregunta es casi obligada. ¿Por qué contar este tipo de historia, con todos los temas que trataremos después, pero en animación? ¿Qué fue lo que te motivó a ello? ¿O lo que os motivó? Bueno, en realidad yo creo que es por el hecho de que la historia en sí es una historia que está muy vista, no deja de ser la idea o el sentimiento que hemos querido transmitir con ello es algo que se ha hablado mucho en cine y además en Los Ángeles, el buscar el sueño americano, ¿no? El sueño, ¿no? Entonces, claro, era un poco que queríamos transmitir ese sentimiento, esa sensación, ¿no? Que en realidad es universal, pero nos hacía gracia compartirla o explicarla desde una manera diferente. Entonces, creímos que era una manera interesante, ¿no? Mezclar un poco la cultura japonesa, y la cultura japonesa pues tiene una parte muy interesante que es la parte del anime, ¿no? Y ese tipo de look visual que tiene, y quisimos un poquito pues entrar en el mundo ¿no? que nos recordara un poquito, que recordara un poco la imagen a la animación japonesa y un personaje japonés. Entonces, no sé, creímos que era algo que era más asumible también por el tema de localizaciones y tal, crearlo en un entorno de dibujos y que al verlo te recuerde a esa animación clásica japonesa, pero explicando algo que es muy americano, ¿no? O, bueno, más universal. Sí. Sí, de hecho, una de las cosas de las que te quería preguntar era de esos referentes detrás, ¿no? Definitivamente la animación japonesa es una de las cosas que se ven claramente, ¿no? Y también me parece que es un corto bastante, ¿cómo decirte? Que no le sobra nada, que es bastante sobrio, bastante bonito, que no, sabes, que tiene sus momentos en los que ves al chico, pues eso, en su habitación, con mucho detalle, pero nada sobra en realidad, ¿no? Todo es parte de la historia, todo te lo va contando. Entonces, sí que es verdad que la animación japonesa está detrás, no sé hasta qué punto también, no sé, los estudios Ghibli, tenías el póster de Totoro ahí en la habitación, me encantó el detallito, muy bonito. No sé si tienes algún referente en concreto. Bueno, básicamente es Ghibli, ¿eh? Es decir, ya lo pensamos así. De hecho, algunos de los planos, no solamente por el hecho de que salga el cartel o en su habitación hay alguna referencia directa, ¿no? A Totoro, sino que algunos planos, por ejemplo, el del autobús cuando llega y está lloviendo y se va, ¿no? Es completamente también un referente hacia Totoro. O sea, lo que queríamos era un poquito nos ha pasado siempre en los proyectos que hemos hecho, nuestros proyectos personales y los cortometrajes, siempre lo que pretendemos es intentar coger un referente y explicar algo más allá, o algo que, aunque esté visto, pero intentar, que no es lo típico que se explica en este tipo de visualmente, ¿no? de imagen visual.
Entonces, buscamos la referencia de anime y yo es que lo que más me gusta, o quizá el tipo de animación que más me gusta dentro de todo ese mundo es el estudio Ghibli. Sí. Era también porque hemos hecho otros cortos de animación, pero visualmente no tenían nada que ver con ello. La historia tenía que ser bastante seria, ¿no? Y hablar mucho de sentimientos, entonces creímos que visualmente quedaría bonito que se asemejara a ese tipo de personajes y ese tipo de animación y de trazo, ¿no? Y fue por experimentar, es la primera vez que hacíamos una animación con este look. Hay un tema muy interesante que a mí personalmente me gusta mucho porque yo soy hijo de migrantes, bueno, de hecho los dos somos hijos de migrantes Sí. de Latinoamérica que emigraron a España, Sí. nuestros padres, y hemos crecido allí en España, en Cataluña. Em, no sé, te lo pregunto a ti como director y como persona, y luego llevado porque lo reflejas muy bien, ¿no? Ese proceso de la migración, esa soledad, estar perdido, está muy bien reflejado en la historia. No sé si tiene que ver con que tú ya en algún momento de tu vida has migrado y has sentido o habéis sentido esta soledad o esa, porque uno está perdido, ¿no? En ciertos momentos, Sí. en esos procesos. Cuéntanos cómo te surgió esa idea o cómo la habéis Mira, desarrollado. el guión en realidad no es mío, sino que es de Eric, que es el otro director. Sí. Y en realidad no es que haya sido una experiencia directa, sino que lo que nos ha sucedido es que viajamos a Los Ángeles. Y estando en Los Ángeles nos dio volvimos con una sensación un poco agridulce, porque por un lado teníamos esa sensación ¿no? de glamour o de cine y tal, ¿no? Pero luego también es una ciudad bastante decadente, o que visualmente la ves y dices, Dios, está muy idealizada. Entonces tuvimos mucho la sensación de vacío, totalmente. Entonces, no es que hayamos tenido la experiencia de viajar a otro lugar o de ir a estudiar o ir a vivir a otro lugar y sentir la soledad, pero sí que es verdad que hemos sentido en algunos casos, por ejemplo, estudiando, esa sensación de que la gente aparentemente es como muy simpática, ¿no? O aparentemente la gente como te hace muy buena cara a las cosas, pero luego en realidad les importa un poco un comino lo que es tu vida. Y te sientes un poquito solo, porque a veces no eres capaz de expresar hacia los demás, porque los demás tampoco tienen una sonrisa, pero no acaban de abrir. Entonces, bueno, intentamos un poquito hacer como ¿no? Eric lo que hizo es imaginarse esa situación, que evidentemente también estamos acostumbrados a verlo mucho en audiovisuales y en cine y en ficción, ¿no? Entonces, es algo que... Lo que sí que nos ha sorprendido mucho es que cuando buscamos a los actores de doblaje para la animación, cuando vinieron, ¿no? Los dos, tanto Rina como Andy, los japoneses, los dos nos dijeron que habían sentido eso. Entonces fue bonito el momento en el que cuando llegaron ahí y lo estaban haciendo, lo estaban locutando, después al acabar dijeron, es que me emociona mucho porque hemos vivido esta situación. Entonces, tanto el uno como el otro han tenido que emigrarse, son japoneses que han venido a Barcelona, han estado también en otros países y se han encontrado esa sensación de soledad o de no saber introducirse en una cultura, además, que para ellos es muy diferente. Claro, sí, yo creo que es curioso y seguro que como guionista o como realizadores, ese tipo de reacción por parte de las personas que han vivido, ¿no? Es muy gratificante, has logrado en realidad expresar algo, ¿no? Pues eso, que usualmente se suele sentir, ¿no? Y yo creo que también uno de los temas principales, ya lo has mencionado tú anteriormente, era el tema del sueño americano, ¿no? ¿Hasta qué punto esto todavía sigue estando allí, ¿no? En la sociedad, esa idea idealizada de hacer las Américas o de ir a cierto lugar y que por el simple hecho de ir vas a encontrar aquello que estabas esperando, ¿no? De hecho, también es curioso, o sea, una de las cosas que nos está pasando con este proyecto es que estamos teniendo mucho feedback de gente que no conocemos o gente que conozco y que ha vivido experiencias parecidas. Y entonces esto me ha sorprendido bastante, ¿no? Por ver que realmente lo que estamos explicando sigue sucediendo y es muy real. De hecho, hace unos años, un chico que estudió en la escuela donde doy clases, que estaba estudiando realización audiovisual,
pues hace unos años que se fue a Estados Unidos, de hecho está en Los Ángeles actualmente y está entrando en el mundo audiovisual y se está intentando pues trabajar en ello, ¿no? Y precisamente me escribió y me dijo, mira, como este año me han hablado del corto, porque justamente él hizo un cortometraje similar, no es visual, o sea, visualmente no tiene nada que ver, pero sí que es, precisamente hablan sobre eso, sobre el sueño americano y tratan sobre dos personas que están delante del cartel de Hollywood hablando precisamente de la soledad, el vacío, el que pretenden, no quieren conseguir un sueño y realmente no lo consiguen. Al final, él también hizo esa historia porque él se ha ido allí, ha querido entrar en eso y le está costando y también está sintiendo esto, ¿no? Entonces, al final es un poco que, ostras, de repente encuentro que hasta una persona que hace unos años estudió en la escuela donde estoy, ¿no? Ahora se está encontrando también esa situación y ha vivido eso. Entonces, no sé, es interesante que estoy viendo que realmente es algo que, aunque está muy hablado, que sí, que los años 50 esto ya pasaba, ¿no? Pero actualmente sigue pasando lo mismo. Y ves a la gente en las redes sociales poniendo que están maravillosamente bien y a lo mejor no están tan bien. Sí. Sí, de hecho se juega con esa mentiras piadosas, ¿no? Que le dice a su madre, ¿no? Y lo que, bueno, aquí hacemos spoiler porque se supone que ya hemos visto Sí. el cortometraje y le avisamos por si alguien no lo ha visto, pero bueno, pero como dice de lo que trabaja a su madre, pero luego realmente cuáles son los castings o las entrevistas que hace, ¿no? Que me pareció muy conmovedor, ¿no? Y luego yo creo que es este tema de lo que comentas de la migración, que a mí particularmente me conmovió bastante, aparte de ese final también, pero es todo eso que estamos comentando, ¿no? Y yo creo que lo habéis hecho muy bien y es, bueno, felicitaros por el trabajo tan bonito, porque yo que soy hijo de migrantes y he emigrado porque ahora vivo en Berlín, he tenido como esa misma sensación, ¿no? De Berlín también es como Ya. una ciudad muy idealista, como se idealiza mucho, sobre todo también desde el sur de Europa, por todo, ¿no? Por lo que es potencia económica de Alemania, pero también por el tema de los artistas y demás. Pero luego sufrir ese proceso de migración, que a lo mejor yo pensaba que yo lo había hecho, pero como crecí en España, pues en realidad lo estoy haciendo ahora llega mucho, ¿no? Yo creo que es lo que tú comentabas antes de las personas que te lo han ido comentando, de los feedbacks que estás teniendo. Así que, bueno, no sé si Mili quiere, o tú quieres decir algo, nos quedan como unos Yo 3 minutos. Sí, yo te ¿Sí? quería preguntar por el tema de la animación, el proceso de la animación, si nos puedes contar un poquito cómo ha sido. No sé si lo has animado tú, lo animó Eric, si contará con ayuda externa, cómo ha sido ese proceso de animación. La parte de animación mayoritariamente es mía, aunque hay cosas que también ha hecho Eric. Al final el proyecto nos gusta mucho también el tema de la animación porque actualmente puedes hacer algo visualmente muy potente con un equipo muy reducido. Entonces, hemos hecho otros tipos de proyectos de ficción, donde, claro, necesitas un despliegue mediático, económicamente necesitas también un despliegue económico bastante heavy, y a lo poco que hagas, enseguida, si quieres que visualmente, si quieres trabajar con la iluminación artificial, se va de presupuesto muy rápido, ¿no? Claro. Todo eso al final en la animación como que se va, ¿no? Y como que se puede concentrar mucho más en dos personas y es lo que hemos hecho. Al final es un proyecto que básicamente está creado por nosotros dos, luego la música que está compuesta, bueno, de hecho realmente es comprada por un banco de sonido y después las voces, que son los actores de doblaje que sí que pues han trabajado con nosotros. Pero al final es una cosa que hemos hecho entre los dos. Eric es quien se ha encargado más de la parte de guión y la parte de integración de los fondos, animaciones generales de lluvia, por ejemplo, el efecto de lluvia en los cristales, algunos movimientos de cámara, el autobús cuando llega, todo lo que son integraciones generales. O, por ejemplo, el personaje dentro de esos espacios a partir de los dibujos y de las animaciones del personaje que hice yo. Entonces, al final Eric decidió me pasó todo el guión con muchas imágenes de referencia también. Hicimos un proceso de investigación también, aparte que habíamos estado y también utilizamos fotografías de las que teníamos ahí, pero lo que hicimos es investigar mucho y buscar muchas imágenes de referencia, el autobús, las paradas de autobús,
el aquarium, por ejemplo, todo eso son imágenes reales que luego a partir de esas imágenes se han dibujado. Y lo que es la parte de ilustración es mía. Entonces, hay una parte que está hecha a partir de tablet y un software que se llama Procreate. Entonces, todos los fondos están dibujados a partir, son digitales, pero están hechos para que parezcan hechos a mano. Y luego, eso está integrado en After Effects, con otra parte que es la del personaje. Entonces, el personaje está hecho con un programa que se llama Mojo Pro. Es un programa que es parecido, es una mezcla entre Illustrator y After Effects, que lo que te permite es dibujar el personaje de forma vectorial, aunque puedes hacer que parezca hecho a mano y que los trazos sean muy parecidos hechos a mano, y luego puedes en la línea de tiempo marcar unos puntos clave y hacer que el muñeco se vaya, ¿no? Como si fuera una especie de muñeco articulado, ¿no? Vale. Entonces puedes cambiarle la boca, puedes hacerlo fotograma a fotograma también y puedes cambiarle todo y podrías dibujar casi como si fuera frame a frame, pero lo que te permite es que a partir de una base el personaje pues puedes hacer que se mueva, puedes hacer que, pues por ejemplo, si está caminando, pues puedes hacerle que las piernas son trozos que los haces animado o sea, están articulados con unos huesos y entonces lo haces caminar a partir de unos puntos clave. Wow. Y bueno, entonces, por una parte está la parte del personaje, que está hecho con ese programa, los fondos, y luego están todos integrados en After Effects, que eso ya lo hizo Eric, y el montaje el montaje final, la edición y los audios que los metió también Eric. Pero ¿puedo preguntar cuánto Sí. de presupuesto se va a un cortometraje de animación de este estilo de 7-8 minutos? Es que en realidad piensa que el coste es muy mínimo. Eso ya depende de si te tienes que comprar el programa, tienes que pagar el programa, o si ya lo tienes porque trabajas habitualmente con ello, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro caso el programa ya lo teníamos pagado, pero bueno, de todas maneras es un software que cuesta, cada uno de los programas, ¿no? Tienes que tener Adobe, tienes que tener... pero al final, fíjate que el coste simplemente ha sido el pago a los actores de doblaje por poner la voz, el pago por la música y después los softwares que hemos utilizado. Las horas que nosotros hemos destinado, como es un proyecto propio, no es algo que nosotros estemos cobrando como tal. Por lo tanto, ya te puedes imaginar que es algo que no es excesivamente caro, aunque bueno, la música en este caso sí que... No recuerdo por qué es Eric quien ha llevado la parte de producción. Entonces, valía bastante, Sí. no era económicamente barata, ¿no? Lo sé por experiencia. Y luego pagando a los actores y tal, pero estamos hablando de pues, un coste que a lo mejor pues, es unos 300 o 400 euros, una cosa aproximada. No te lo sé decir con seguridad, porque no soy yo quien ha llevado las cuentas. Y con ese trabajo tan minucioso con la creación, ¿no? de todos esos movimientos que explicabas con esos programas, desde que empezaste a crear los dibujos y la animación y a darle vida, ¿no? Hasta el final, ¿cuántas horas echasteis en ello? Pues más o menos ha sido como un trabajo de unos... Tampoco te sé decir justo, porque empecé con los esbozos, le fue enseñando, entonces empezamos como muy lentos y luego ya nos pusimos a trabajar un poquito a contrarreloj, porque en realidad era para presentarlo a un concurso que tenía una fecha de entrega y de hecho tenía una premisa, el concurso que era Moby Dick, por eso sale Moby Dick en la historia. Entonces, la premisa era esa, te dejan un año para poder hacer el proyecto, ¿no? Entonces nosotros entonces fue en verano, empezamos en verano y lo entregamos en noviembre, más o menos, a principios de noviembre. Entonces es un proyecto que más o menos unos 4 meses. Pero no ha sido... ha sido gradualmente el flujo de trabajo, ¿no? O sea, empecé yo haciendo los dibujos muy tranquilamente y dedicaba a lo mejor 2 horas o 3 horas y luego al final empezó ya a convertirse en un proyecto de trabajos de 6 a 7 horas diarias. Vale, wow. Pero ya te digo, al final como también tanto Eric como yo trabajamos en otras cosas, al final ha sido mucho también trabajar en horas un poco intempestivas. Hay días que me iba a dormir a las 4 de la madrugada para acabar porque me ofuscaba que tenía que acabar ese plano y tenía que pasárselo para que al día siguiente Eric pudiese integrarlo en After Effects. O sea que al final es un poco trabajando con tu trabajo más trabajar en este proyecto personal.
No sé si Mili tiene alguna otra pregunta o algún No, comentario. la verdad es que la explicación ha sido Sí, sí, ha magnífica, sido de verdad. genial. ¿Sí? Sí, claro. No, muy visualmente sabemos, nos has sabido explicar muy bien los tiempos de producción y qué es lo que, o sea, todo el trabajo detrás, ¿no? Ujú. Yo creo que no tengo ninguna otra pregunta. Uriol, Bueno, yo muchísimas lo que gracias. yo Ay, me perdona. alegro mucho que digo que me alegro mucho que os haya gustado. Sí. La verdad es que estamos teniendo una reacción bastante positiva y tenemos un feedback bastante bueno del proyecto, pero sí que es verdad que también nos han dicho, ¿no? que el proyecto quizá peca un poco de ser demasiado explícito, explicarlo demasiado. Tanto la voz está explicando lo mismo que se ve en las imágenes. Y nada, quería hacer un comentario sobre ello porque en realidad nosotros en todos los proyectos que hemos hecho, normalmente creo que ya es una firma nuestra, que nos gusta mucho utilizar la voz en off y dejar las cosas bastante claras. Entonces, la decisión es bastante intencionada. Hemos querido explicar algo que no da pie a confusión, es lo que es, para que visualmente sea algo como un poema visual, que por un lado tenga belleza, visualmente hablando, pero por otro lado tenga cierta tristeza o que, ¿no? que te dé un poco sentimiento de congoja. Entonces, al final hemos querido jugar con la voz, con esa voz japonesa, ¿no? Y la manera de entonarlo también para entrar en todo ello y explicarlo muy claro. Luego ya, una vez que acabas de ver el cortometraje, pues que la gente si quiera hablar sobre realmente si ha sentido ese sentimiento o no, o lo que estabais comentando, ¿no? Vosotros, el si... ¿no? El dar pie a pensar si esto realmente sigue pasando o no sigue pasando, ¿no? Si podrías llegar a una situación así o no, pero algo posterior, ¿no? Entonces, no sé, me alegro mucho que os haya gustado y muchas gracias. No, Muchas muchísimas gracias a ti por tu gracias tiempo, de por tu verdad. tiempo y por el cortometraje. Felicidades, muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima, que tengáis mucho más recorrido con este cortometraje Muy bien, y, muchas gracias. y andaban. Pues muy interesante también, una entrevista bastante explicativa, bastante concreta, ¿no? En cómo llevaron a cabo este cortometraje y este proyecto que, bueno, que como él mismo ha dicho, ha tocado a muchas más personas de las que se imaginaba, ¿no? Porque son sentimientos que se siguen produciendo a día de hoy. Sí. También es muy interesante la reflexión que ha hecho sobre los procesos de producción, ¿no? De la animación en concreto, ¿no? Es verdad que hoy por hoy la tecnología nos permite este tipo de producciones en las que, bueno, pocas personas son las que están envueltas, ¿no? en este proceso, pero también nos lleva una reflexión, ¿no? Sobre a dónde quiere llegar el cine, hasta el cine también como producción, digamos, que nos da de comer, de alguna manera también, ¿no? Es bastante interesante escucharle. Pues perfecto, Mili, nos vemos el sábado y tendremos también Sí, otra entrevista, ¿no? Otra sorpresa. Así sí, que con muchas ganas, efectivamente. ¿vale? Hasta el sábado. Hasta el Chao. sábado. Chao.